Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Ñuka Quichua, un canal donde usted aprende a leer, a escribir y por supuesto a hablar en el idioma quichua. En esta ocasión vamos a ver sobre conjugaciones de verbos en presente progresivo o presente continuo, para lo cual desearía pedirles que se suscriban al canal para que no se pierdan de ninguno de los videos que voy subiendo sobre los diferentes temas, y a su vez pueden seguirme en las redes sociales y también Ñuka Quichua en Facebook, pueden encontrarlo. Mi nombre es José Luis Maigua y vamos a dar inicio a este video que es precisamente sobre conjugaciones de verbos en presente progresivo, para lo cual en primer lugar debemos conocer qué son los pronombres en quichua y también los verbos. Acá dice pronombres personales. En el idioma quichua se manejan 6 pronombres personales, las cuales vamos a ver en el siguiente gráfico. Mientras que los verbos, dice acá, toda palabra quichua que termine en na es un verbo, a excepción de ciertas palabras que terminan en na, pero no son verbos o tienen doble significado. Sobre los verbos precisamente hice un video totalmente aparte, para lo cual voy a dejar aquí en sugerencias para que ustedes puedan ver y lo puedan aprender de mejor manera. Existe una lista amplia de verbos, un diccionario completo de verbos en orden alfabético para que ustedes puedan revisarlo. A continuación vamos a ver entonces qué son los pronombres personales. Acá tenemos 6 pronombres, como les decía hace un momento, de las cuales las 3 primeras son singulares, que es shukya, y las 3 siguientes es plural, tauka. En las singulares tenemos a ñuka, kan y pai. Ñuka, yo, kan, tú, pai, él o ella. Mientras que acá en plural tenemos ñukanchik, nosotros, kankuna, ustedes, y paikuna, ellos. Vamos a pasar recorrido esto porque también en las conjugaciones en presente simple explico mejor sobre los pronombres personales, así es que les voy a pedir que revisen también ahí, pero en caso de que no, pueden tranquilamente seguir esto porque explico sobre los 6 pronombres igual, las cuales tenemos acá. Como les decía hace rato, estuvimos viendo conjugaciones sobre presente progresivo o presente continuo. En este caso ya vamos a ver las reglas básicas para la conjugación, donde dice: para conjugar en presente progresivo en todos los pronombres hago lo siguiente. Para empezar a explicar esto, en primer lugar ustedes deben saber conjugaciones en presente simple, porque después de que ustedes sepan ya conjugar correctamente en presente simple, se les hace más fácil las conjugaciones en presente progresivo. Digo porque también se aplica las terminaciones de ahí. Entonces revisen por favor presente simple, en este mismo canal está eso para que se aprendan. Ahí sí podrán conjugar de mejor manera en presente continuo. Pero vamos a ver. Dice: en todos los pronombres hago lo siguiente. De acuerdo, en los 6 pronombres, acuérdense. Primer paso, al verbo yo quito na. Acuérdense que toda palabra que termine en na es un verbo, por lo tanto a ese verbo yo quito na, le borro del mapa na. Aquí tenemos un ejemplo, aquí pongo mi cuna, es comer. Como dice que quito na, le quito na, me queda solo mi cu, ¿no es cierto? Sin la na. Paso número 2, aumento kun, lo que ven ustedes aquí en rojo entre paréntesis. Entonces aquí tengo mi ku, ya le había quitado la na, acuérdense, y aumento kun, esta parte ya está aumentado acá, me quedaría mi ku hun, ¿no es cierto? Y como tercer punto, tercer paso, dice complemento con las terminaciones de la conjugación en presente simple. Si ustedes se acuerdan o ya pueden conjugar en presente simple, estas son las terminaciones. ¿De acuerdo? Aquí dice terminaciones del presente simple. Estas son las terminaciones. En ñuka termina en i, en kan, ki. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver más bien viendo un ejemplo. Es ñuka mikuni, por ejemplo. Termina en i. Kan mikun ki. Pai mikun. No aumentaba nada ahí. Ñukanchik mikunchik.
kankuna mikun kichik y paikuna mikun kuna. Sí, eso es la conjugación en presente simple. Entonces acá dicen, por lo tanto en presente continuo en cambio, dice ñuka miku, ¿de acuerdo? El primer paso era quitar na, aumentar kun y complementar con la i de la conjugación en presente simple. Entonces quedaría yo estoy comiendo. ¿De acuerdo? Así de fácil es conjugar en presente continuo. Para explicarles mejor y entiendan de mejor manera, he puesto acá, como ustedes saben, ya simplificado el verbo pugyana en este caso. Vamos a conjugar, que es jugar. Aquí tengo una fila de pronombres, el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, para que ustedes se fijen muy bien. En pronombres decíamos que existían 6, entonces tengo los 6. Ñuka, kan, pai, ñukanchi, kankuna y paikuna. ¿No es cierto? Primer paso, quitaba na al verbo. ¿De acuerdo? Pugyana. Lo de verde quito. Entonces copio todito. Pugya, pugya, pugyam. ¿No es cierto? En toditas. Paso número 2. Aumento kun. Si se fijan que a toditas ya ha aumentado kun. Hasta aquí es bastante fácil, bastante sencillo la conjugación en presente continuo. Tercer paso. Añado terminación de conjugación en presente simple. La anterior. Entonces aquí ya me quedaría pugya huni, kan pugya hungi, pai pugya hun, ñukanchik pugya hunchik, kankuna pugya kunkichik y paikuna pugya kunkuna. ¿De acuerdo? Lo de negro es el verbo, lo de rojo es lo que se aumenta y lo de morado es las terminaciones del presente simple. ¿De acuerdo? Fácil y sencillo de conjugar en presente continuo. Aquí ya tengo ya con toda la traducción. Quedaría así. Uyana en este caso. Vamos a conjugar el verbo uyana. Escuchar. Aquí entonces tengo quichua, traducción. Y aquí algo para que usted se acuerde. Ñuka uyahuni. Yo estoy escuchando. Kan uyahungi. Tú estás escuchando. Pai uyahun. Él o ella está escuchando. Ñukanchi uyahunchik. Nosotros estamos escuchando. Kankuna uyahungichik. Ustedes están escuchando. Y por último, paikuna uyahunkuna. Ellos están escuchando. Acuérdense, lo de negro es el verbo, lo de rojo es lo que se aumenta y lo de morado son las terminaciones de las conjugaciones en presente simple. Lo que estamos ahorita haciendo es conjugaciones en presente continuo. Aquí dice, recuerde, es recomendable aprender primero a conjugar en presente simple. Lo que les decía en los gráficos anteriores. Pueden revisar conjugación de presente simple para que esta partecita, lo de morado, se les haga más fácil recordar. Dicho esto, vamos a continuar ahora sí. Yuya y kuna. ¿Cómo se aplica esto en oraciones? O cómo quedaría al hacer o poner en oraciones. ¿De acuerdo? Aquí entonces tengo en total 5 acciones a la cual vamos a ver cómo queda al hacer una oración. Aquí dice Wawaka shuk pujanata karahun. ¿Sí? Tienen que ustedes saber que en una oración quichua el verbo tiene que ir siempre al último. ¿De acuerdo? Aquí tengo el verbo. ¿Sí? Él dice, el niño está regalando un juguete. Aquí tengo el verbo regalar. ¿Sí? El niño está regalando un juguete. Acá. Ñuka kamuta kilka katijuni. Yo estoy leyendo el libro. Si se dan cuenta, aquí digamos que este es el verbo, ¿sí? Acá tengo lo que se aumentaba. Y la i aquí es la parte de conjugación en presente simple, el complemento. Acá tengo kanga churita hampijungi. ¿Sí? Kanga churita hampijungi. Tú estás curando a tu hijo. Sí, acá tenemos ñukanchik yachana wasiman rijunchik. Nosotros estamos yendo a la escuela. ¿De acuerdo? Ñukanchik yachana wasiman rijunchik. Y por último,
Paijupata tandachihun. Él está recogiendo la basura. ¿Sí? Paijupata tandachihun. Él está recogiendo la basura. De acuerdo, espero que hayan entendido y ustedes pueden poner pausa al video y leer de mejor manera, comprender y también proponer ejemplos. No se olviden de suscribirse al canal Ñuka Quichua para que todos los videos que voy subiendo les llegue también a las notificaciones de ustedes y puedan aprender. No se pierdan de ningún video. Y si ustedes también tienen temas, pueden sugerir para que el próximo video sea del tema que ustedes deseen o necesiten. Mi nombre es José Luis Maigua y espero que hayan llegado hasta el final de este video y por supuesto agradecer por haber visto y más que todo espero que pongan en práctica y de esa forma recuperemos nuestro idioma que está bastante olvidado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chau chau.